Felicidades a los padres. Vamos a darle aunque sea un aplauso a los padres hoy. Proverbios 26 dice, muchos hombres, hoy estoy de gala por los padres, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero un hombre de veras o un hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es lo mismo que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero damos gracias al Señor Jesucristo que Él ha salvado a hombres y los está haciendo hombres de verdad, porque un hombre de verdad solo puede ser un hombre de verdad cuando comienza a temer a Dios, cuando comienza a tener compañerismo con Dios y el Señor lo comienza a transformar. Y aquí hay varios de ellos, en un mundo que desesperadamente necesita hombres, esposos, padres, valientes, presentes, sacrificados, piadosos. Damos gracias a Dios que el Señor Jesucristo está haciendo eso con los hombres de su iglesia. Así que felicidades, felicidades. Oremos, vamos a orar y voy a pedirles que busquen en sus Biblias en Mateo capítulo 1. Oramos. Dios, estamos impactados de que tu santidad penetra los cielos y la tierra, resplandece, gobierna y determina todas las cosas. Tú eres perfectamente santo, inmensamente santo. Invades la creación con tu santidad, tu hermosura de la cual nos gloriamos. Siempre decimos, tú eres hermoso, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Tu hermosura es tu santidad. Nos sentimos tan pequeños, abrumados, tan insuficientes ante un Dios tan preciosamente santo. Te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos hecho que no va con tu hermosa santidad. Gracias por Jesucristo, el camino, la santificación, la provisión para poder acercarnos a un Dios santo y para ser santificados. Estamos aquí para que nos limpies, nos transformes, nos ilumines para poder conocer más a ese Dios. En esta mañana, que tu Espíritu Santo nos acerque a ti, nos limpie, nos ilumine, nos vivifique, para amar más a Dios, para conocer más a Dios. Te pido de manera especial que los hombres de esta iglesia seamos animados y también desafiados por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Desde el día de la boda, el hombre lleva la desventaja de ser mucho menos notorio que la mujer. Y eso está bien. Muchas veces he escuchado a gente decir en una boda, wow, la novia estaba preciosa. Pero nunca he escuchado decir, wow, el novio estaba precioso. No se nota al lado de la belleza de la novia. Ella es la estrella que deslumbra en la boda, ¿verdad? Y después a lo largo de la vida, la madre de familia, la esposa, se convierte en la heroína de los niños, la todóloga, la superwoman, la más admirada por su labor tan bella, tan sacrificial, tan abnegada.
Y eso está bien. Se nota más que la labor del hombre. Y en el Día de las Madres, todos los colegios hacen una actuación. Los niños cantan, tocan, hacen coreografías, recitan poemas, dan flores. Los negocios venden más estufas, más neveras, más televisores. Las agencias de viaje venden más viajes, las agencias de vehículos venden más carros y hasta más casas y apartamentos se venden en el Día de la Madre. Y eso está bien, ¿verdad? Pero en el Día del Padre lo mejor que se puede hacer por ellos es darles su almuerzo favorito. Y ya, pero está bien. Creo que la Biblia hace eso mismo con los padres y lo vamos a ver en la vida de José, el padre terrenal de Jesús. Si usted tuviera que darle sus hijos a otra persona para que los críe, ¿a quién se los daría? Bueno, yo probablemente buscaría a una persona muy acomodada financieramente para que a mis hijos no les falte nada. Una persona muy educada, preparada, inteligente, para que mis hijos no salgan burros, para que salgan bien preparados. Una persona responsable, influyente y de buena familia. Sin embargo, Dios, ¿a quién buscó para que sea el padre adoptivo o el padre terrenal de su propio hijo mientras éste crecía como hombre, o sea, de Jesús? ¿Buscó a un fariseo, a un maestro de la ley, a un teólogo, a alguien influyente, miembro del Sanedrín para que tuviera los contactos suficientes? Buscó un hombre pobre, buscó un hombre humilde, de un pueblito remoto. Buscó a José. ¿Cuántos saben que Dios no solo escogió a María para que sea la madre terrenal de Jesús, sino que Dios también escogió a José para que fuera el padre terrenal de Jesús? Él no estaba ahí por casualidad. Bueno, déjeme ver. Oye, tú que estás ahí, ven. No. Dios se ocupó con el mismo cuidado y con el mismo propósito, no solo de María, sino también de José. Pero, como sucede, todo el mundo ve, wow, María, bienaventurada, y está bien. Y José pasa desapercibido. Yo pensaba que José era algo así como un robot que solo fue elegido porque, bueno, era descendiente de David y cumplió el papel quizás de un muchacho demandado que le dijeron, hey, vete para allá y ahora vete para allá, y él todo pasivo, mudo, hizo y ya, gracias, puede retirarse. No, José tuvo un papel estelar e intenso en el cuidado de Jesús desde la concepción y el nacimiento de él hasta su edad adulta, al punto que en estos primeros días, Mateo 1, él es más mencionado que María en todo lo que sucedió con el nacimiento del Señor Jesús. Ahora escuche esto, ese papel que jugó José en esos días tan cruciales, antes de que el Salvador Jesucristo pudiera cumplir su ministerio, fue exclusivamente cumpliendo un rol de padre de familia. José no fue un apóstol, no fue uno de los 12, no fue un predicador, no fue un maestro. Lo único que la Biblia muestra de José es que fue un esposo y un padre. No se menciona otro tipo de rol o actividad de este creyente.
Y eso está bien, y eso nos enseña una lección en su vida. Y es interesante que José, después de cumplir su papel de padre, desaparece totalmente de la escena bíblica y es como si Dios no lo necesitara más. Y eso está bien. José es el personaje de más bajo perfil o uno de los más invisibles en toda la Biblia, a pesar de que lo que hizo fue crucial y grandioso. Así son los padres, y eso está bien. Es muy parecido, a lo que se dice hoy de los padres de familia. Yo recibí un texto que decía lo que dijo Edwin: feliz día de los burros. O sea, el padre es el burro de carga de la familia y no debe recibir ningún premio por eso. Y eso está bien. Nada más, no tiene que ser notorio. Y así fue con José. Ahora bien, mi punto que quiero probar aquí es el siguiente. José fue un padre ejemplar. Y ese es el título de mi mensaje. José, un padre ejemplar, dirigido a los padres de familia. Levanten su manito los padres de familia aquí. Aquí hay padres que se deberían llamar Abraham. Yo veo por ahí atrás uno, son padres de multitudes. Y hay padres nuevos aquí, gloria a Dios. Por eso, el punto es el siguiente, que quiero probar. Para ser un padre ejemplar, solamente hace falta ser un padre obediente a Dios, que le da el primer lugar a Dios, que tiene la valentía de hacer lo que Dios manda y que lo entrega todo por obedecer a Dios. Amén. Para ser un padre ejemplar hay que ser un creyente obediente. No hay otra forma. Padre obediente. Obediente a Dios. Que le da a Dios el primer lugar, que tiene la valentía de hacer lo que Dios le manda y que lo entrega todo para obedecer a Dios. Ya. Hago una aclaración. Claro que a nosotros no nos va a pasar lo mismo que a José, jamás. Esa historia es irrepetible. José fue el único esposo de la única madre terrenal, del único hijo de Dios en su única y milagrosa encarnación. Óyeme, lo que le tocó a José, a mí me tocó ser padre de Álvaro, de Analía y de David. Cosa dura, difícil, temible, pero yo no sé lo que es ser padre del Hijo unigénito de Dios mientras crece como hombre. ¿Cómo lo trato ahora si Dios me dijo que Él es Emmanuel y que Él salvará al mundo de sus pecados? ¿Qué hago? ¿Le doy una pela o no le doy una pela? ¿Lo baño o como es hijo de Dios, Él se bañará solo desde que tiene 3 meses? Y llamará, aguas, vengan, ya. ¿Comerá haciendo milagros o yo le busco la comida? Sé que a usted no le ha tocado eso. Sin embargo, hay cosas que le sucedieron a José que sí son aplicables a nosotros. Y miren, no voy a tratar de inferir cuál podía haber sido el carácter de José. Hay muchos mensajes por ahí que José era un padre paciente, que José era un padre amoroso, que José era un... No. Se puede prestar a muchas interpretaciones. Bueno, yo solo voy a mencionar la manera, lo que José hizo cada vez que Dios le habló. La manera como él respondió
o lo que implicó su obediencia cada vez que Dios le habló. Número 1. Dios y su propósito tomaron el primer lugar en la vida de José. Vamos a leer Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, dice, y le pondrás, tú José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, miren qué dice. ¿Qué dice? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Qué habrá dicho la gente? Como sucedió también con los padres de Juan el Bautista. Se reúnen, los nombres eran muy importantes en el pueblo de Israel, porque habrían de reflejar el carácter, la herencia, el destino, la esperanza de su familia. Y no le pusieron José, Jesús, el Salvador. ¿Y por qué ese niño le ponen ese nombre que no tiene que ver con tu familia? Miren lo que sucedió aquí. Yo me imagino que José estaba entusiasmado porque se iba a casar. ¿Ustedes creen que estaba enamorado de María? Probablemente. Quizás participó en la elección de esa chica junto con sus padres para que fuera su futura esposa. José quizás estaba lleno de ilusiones por su boda que vendría pronto. Es probable también que él tendría sueños, ilusiones o planes de cómo sería su matrimonio y su vida junto a María. ¿Verdad que sí? Eso sucede cuando alguien se va a casar. ¡Wow! Voy a tener una esposa, voy a formar una familia. Vamos a ser felices. Pero de pronto todos sus planes y sus ilusiones se derrumbaron, cambiaron. Alguien se metió en medio de sus planes, interrumpió su vida y cambió el futuro de su matrimonio, de su familia por completo. Y ese alguien fue Dios. Por un periodo de tiempo, José pensó que María había cometido adulterio y estaba embarazada de otro hombre. ¿O ustedes creen que el mejor amigo de José, hey, Joe, ven, te voy a contar algo que me acaban de decir el vecino, que se lo dijo el amigo, que se lo dijo fulano? Y es verdad, me mostraron las pruebas de embarazo. Tu novia, con que te comprometiste, dieron la dote y todo eso, está embarazada. ¿Ustedes creen que José, eso tiene que haber sido el Espíritu Santo? A nadie jamás. O sea, José lógicamente pensó, bueno, aquí sucedió lo que Deuteronomio dice, que aunque el compromiso se contaba ya como matrimonio, se halló adulterio, en este caso, en la novia. José era un hombre piadoso
Y al querer cumplir la ley, quiso divorciarse de María, porque eso es lo que la ley mandaba. Pero quiso hacerlo en un acto de compasión o de amor por María. No quiso denunciarla en público para no exponerla a juicio y a escándalo. Un ángel se le tuvo que aparecer y decirle: José, esto que te está pasando es un asunto de Dios. Ese embarazo nada más y nada menos que es el Espíritu Santo trayendo en carne al Mesías, al Salvador del mundo. Dios tiene un plan muy grande con este niño y te ha escogido a ti para que participes de esta situación tan inusual, que para José va a ser escandalosa, va a ser dura, para María también, pero Dios te escogió a ti para que tomes el papel de padre de familia y de esposo de todo esto que está pasando aquí. José, este es tu papel. Te he escogido para que seas el padre adoptivo o terrenal del Hijo de Dios. Resulta que habían propósitos mucho más importantes que los planes que tenía José o que las preferencias de José. Lo que estaba en juego era nada más y nada menos que la venida del reino de Dios a la tierra en la persona del único Hijo de Dios, Dios encarnado, el Mesías, Jesús. José pudo haber dicho: ay, lo siento, no cuenten conmigo. Esos no son mis planes, esos no son mis sueños. Yo me quería casar para ser feliz, no para andar pasando por esto de cuidar al Mesías. José hasta pudo haberse resentido con Dios, como muchos hombres hacen hoy en día, cuando Dios irrumpe en sus hogares, cuando sus esposas aceptan a Cristo, cuando sus hijos se convierten. Sin embargo, la Biblia dice que José hizo como el ángel del Señor le mandó y tomó consigo a María, la aceptó como esposa, aceptó su embarazo, tomó al niño que nacería, lo tomó como su propio hijo. Lucas nos narra en su evangelio todo lo que José tuvo que hacer para que su mujer diera luz a Jesús, llevarla a Belén, ponerla en el pesebre, cuidar de ella. Y toda esa labor estuvo bajo la responsabilidad, bajo el trabajo, no de María, sino de José. José fue el que cuidó que ese niño naciera. ¿Cómo aceptas tú que Dios y sus propósitos tengan el primer lugar en tu crianza como padre? En tu familia, ¿lo has aceptado? Si Dios ha irrumpido en tu hogar, si tú ves que tu esposa está comenzando a orar o a leerle la Biblia a tus hijos, o orando, o va a la iglesia, o quiere servir a Dios, o ama a Dios más que a ti, ¿cómo tú estás aceptando eso? ¿O no lo estás aceptando? ¿Pones los planes de Dios, Padre, por encima de los tuyos? ¿O no renuncias a tus planes y a tus sueños por nada? Hay hombres que dicen: yo cuando tenga 45 años voy a tener un Ferrari. Y saben lo que sacrifican por eso, hasta la comida de los hijos a veces, los estudios de los hijos. A mí me asombra eso. Lo que gasta un hombre en sus juguetes, que no lo gasta en sus hijos. En el colegio vemos de todo. Vemos padres de familia que no pueden pagar un mes de la educación de sus hijos y se compran un celular de $1,000. ¿Cómo, de qué maneras pones los planes de Dios como padre
por encima de los tuyos. ¿Eres un padre que vive para complacerse a sí mismo y alcanzar sus propias metas? Yo he conocido a padres que no toleran que Cristo haya tomado el primer lugar en la vida de sus hijos o de su esposa. Yo he conocido muchos jóvenes que le han dicho a sus padres: yo quiero servir a Dios, yo quiero ser misionero, yo quiero estudiar otra cosa. Yo he conocido a padres que han obligado a sus hijos a hacer carreras como la de medicina que ellos no querían o cualquier otra por encima de lo que los hijos querían hacer para el reino de Dios. He conocido hombres que le han dicho a sus esposas, literal, o escoges seguir a Cristo o me escoges a mí, porque no quieren que otro tenga el primer lugar en su familia. He conocido hombres que le han dicho: que ahora eres cristiana. Muchos hombres se divorcian por eso, y es cierto. Pelean contra Dios. José abandonó todos sus planes para seguir los planes del reino de Dios y para poner por encima el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Sí, Cristo es el jefe de tu casa, es la cabeza de tu familia, es el rey en tu casa. José, ni modo, me tocó, eso es. Segundo, Mateo capítulo 2. Vamos a leer ahora aquí, miren. Otra aparición del ángel. Llegan los magos de Oriente, se encuentran con Herodes, ha nacido el rey de los judíos, vamos a verlo, lo adoran, se van, Herodes se pone bravísimo y dice aquí capítulo 2 versículo 13. Después de haberse marchado ellos, es decir, los magos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. ¿Qué hizo José? Y levantándose José, tomó de noche, o sea, en el acto, al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Todavía no había nacido Jesús y ya estaba en peligro de muerte porque Herodes quería destruirlo. Una vez más, Dios no se dirigió a María: María, como tú tienes un amor de madre, yo sé que vas a hacer lo que sea. No. Se dirigió a José como la cabeza de la familia y el primer responsable de esa familia. Y la orden que le dio tenía que ver con José velar por la protección y la seguridad de Jesús y de María. Así que lo segundo que vemos que hace José es asumir la responsabilidad de proteger a su familia. Lo primero que vimos es que aceptó los propósitos de Dios para su familia. Y lo segundo, asumió la protección, la labor de proteger a su familia. Y miren, este hombre, este padre, todo lo que tuvo que hacer para obedecer a Dios, para proteger a Jesús. José se tuvo que mudar con su familia de ciudad, de país, dejar su trabajo, sus pertenencias. Si tendría un trabajo estable o bueno, si le estaba yendo bien, tenía que dejarlo, tenía que dejar el bienestar
la comodidad. Quizás José estaba viviendo en la ciudad de sus sueños, o tenía el trabajo ideal, o quizás estaba viviendo cerca de su familia y de sus amigos, o donde habría prosperidad. Tuvo que dejarlo todo. Nada de eso fue más importante que proteger la vida del Mesías y de su madre. Una vez más, José lo sacrificó todo, esta vez por la seguridad de su familia. Una vez más, José fue un creyente obediente y puso en primer lugar los intereses de Dios y la labor tan delicada de proteger a su hijo adoptivo. Hoy en día nuestros hijos están bajo muchos peligros, no solo físicos, también culturales, ideológicos, morales y sobre todo espirituales. Y usted es el responsable de protegerlos. Papá, y no me voy a referir a la mamá, al papá. Usted es el que le abre las puertas a Satanás en su familia o el que se las cierra. Usted, el hombre, usted, papá. Hoy en día no tenemos a Herodes entrando en las casas, rompiendo las puertas, llevándose a nuestros hijos. Pero sí tenemos a Satanás haciendo una obra igual de malvada y queriendo destruir el alma, el corazón y la vida eterna de nuestros hijos. Si usted cree que nuestros hijos no viven en un mundo malvado y que ellos no tienen enemigos formidables que quieren destruirlos, usted está equivocado. Hoy en día tenemos igual o peor que Herodes alrededor de nuestros hijos. Satanás anda tras la vida de nuestros hijos y va a usar todos sus aliados y sus armas formidables para atraparlos. Y es un experto. Y esto tiene consecuencias eternas, devastadoras. Algunos de los peligros principales, voy a mencionar algunos solamente, de los que debemos proteger a nuestros hijos. Padres, esto es muy conocido, apenas lo voy a mencionar. ¿Por dónde entra Herodes a llevarse a sus hijos? Número uno, por los medios de comunicación. ¿Cuántos de ustedes saben que a un niño no se le puede dar un celular inteligente hasta cierta edad? Si los adultos no tenemos el dominio propio, el carácter, la santidad suficiente para no dejarnos contaminar por esos aparatos, imagínense un niño. La influencia, no solo la inmoralidad, no solo la maldad, la influencia cultural, las costumbres, el lenguaje, la mentalidad, la manera de pensar. Los niños dicen ahora frases posmodernas, relativistas, burlonas, irrespetuosas, victimizarias. A sus padres, con solo 6 años le dicen unas cosas que los padres no saben qué decir. En vez de decir, sí, mamá, dicen, ¿cómo es que dicen? ¿En serio? ¿En serio? Tienen 5 años. Y a la mamá le dicen, ¿en serio? ¿Cómo diciendo? ¿Cómo se te ocurre eso? Mamá, tú eres burra. ¿Dónde aprenden eso? Los medios, los aparatos, la tecnología, el internet, etcétera, etcétera, están discipulando a nuestros hijos más que nosotros. Protegerlos, dije que iba a ser breve, de las malas compañías. Los amigos tienen una influencia muy, muy poderosa.
Usted tiene que escoger los amigos de su niño. Me contaba una mamá que quiere buscar de Dios que su niño tiene unos amiguitos que le enseñaron un juego que lo vieron en adultos, que era vamos a atracar a la gente. 6 años, 7 años, vamos a atracar a la gente. La pobre mamá casi se desmaya. ¿Debe dejarlos jugar con esos niños? Claro que no. Debe llamar a la policía a ver si llevan preso a los papás de ese niño. Protegerlos de las influencias del ambiente en general que les rodea. Hay sitios donde pueden ir, hay sitios donde no pueden ir. Una vez estaba con mis hijos, tendrían ellos 12, 13 años, estábamos creo que comiendo pizza y al frente había una mesa larga como de 15 muchachitos, 12, 13 años. Y comenzaron a sacar botellas de ron. Eran niños. Y mis hijos mirando eso. No pueden ir a todo lugar. Sí, pero es que yo quiero ir porque es la fiesta de... ¿Cómo se llama la fiesta del vino? En el centro español. La romería, yo quiero ir, van a estar todos mis amigos. ¿Por qué no? Tú eres injusta. ¿Qué van a hacer? Solo van a beber y excederse y descontrolarse y nada más. ¿Qué debe hacer uno? Protegerlos. Defenderlos. Hubo una hermana aquí, para que vean cómo estamos, que la madre de familia, adulta, madura, de edad, o sea, digamos 40 años, cristiana, le hizo una de las preguntas teológicas y espirituales más difíciles que se puede hacer. Le preguntó a la psicóloga de nuestro colegio, dígame, ¿cómo hago para quitarle el celular a mi hijo? ¿Y saben qué le dijo la hermana? Usted lo agarra y se lo quita. Ella no sabía cómo hacerlo. Protegerlos de sus propios deseos e inclinaciones. Sus hijos le van a pedir cosas que ellos quieren, pero que no les convienen. Van a querer tener cosas, hacer cosas, ir a ciertos lugares. Hay que enseñarles a luchar con su propio corazón, ayudarlos en sus debilidades, hacerle ver de dónde vienen esos deseos. Ayudarlos a crecer en dominio propio, ayudarlos a lidiar con su corazón. También hay que protegerlos, miren lo que voy a añadir, del falso cristianismo y de todo engaño. Nuestros hijos van a ver un cristianismo muy superficial, o sea, van a ver, dicen, pero fulanito es cristiano, hace esto, pero él es cristiano. Y claro, ese cristianismo va con nuestros deseos pecaminosos. Van a ver un cristianismo en estos días muy superficial, muy falso, y van a ser tentados a abrazar eso. Una hermana me contaba, no es de por aquí por si acaso, la lucha que tuvo para que sus hijos no fueran al concierto de Bad Bunny. Y el pastor y todo el mundo se metió y ya, logró. A los días vienen sus hijos y le cuentan, pero el hijo del pastor estaba en el concierto. Le dicen, entonces es una lucha tremenda. Estas cosas no son inofensivas, no hacen poco daño, atrapan el corazón de nuestros hijos, los llevan a dejar de creer en Dios, a amar el mundo, a amar el pecado y a dejar de amar a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, a José, Dios le habló directamente de qué hacer. Hermanos, esto de cuidar en las prioridades de los padres se está perdiendo la falta de responsabilidad piadosa.
una de las realidades más lamentables que presenciamos día a día es la permisividad, la falta de control, la falta de reglas, la falta de restricciones, la falta de principios que muchos padres tienen hacia sus hijos. Y estoy hablando de padres cristianos. No saben lo que está bien, no saben lo que está mal, no saben lo que sus hijos deben hacer, no deben hacer, deben decir, no deben decir, deben comportarse, no deben comportarse, deben vestirse, no deben vestirse. No saben lo que está bien y lo que está mal, lo que les hace bien y lo que les hace mal. Permisividad. Yo he hablado con padres cristianos, a mí me duele enormemente que le preguntas, hermano, ¿cómo estás? Te dicen en victoria, prosperado y puesto muy bien en alto, y Satanás está metido en sus hogares, porque nosotros sabemos lo que sus hijos están haciendo. Y están en victoria no sé cómo, no sé en qué, pero no en sus casas, no como padres. Tienen hijos sin control, son padres ausentes, son padres sin responsabilidad, son padres sin reglas, son padres con miedo. Papá, lo voy a repetir, usted es el que le abre la puerta a Satanás en su casa y usted es el que se la cierra. Además de la responsabilidad, las decisiones de los padres. Decisiones mundanas, materialistas. Una de las cosas, lo tengo que decir ahora, porque tengo años guardándomelo para decirlo, más tristes, me hacen llorar, es ver cómo hay padres cristianos que por buscar una mejora económica se mudan de país sin priorizar la seguridad espiritual de sus hijos, ni el congregarse en una iglesia donde los cuiden. Se pasan 2 años, 3 años sin congregarse y sus hijos se pierden. Miren, déjenme, solo haga las matemáticas. Si usted ve que el 90% o más de 10 familias, más de 9, cuando se van a vivir a cierta ciudad, que no voy a mencionar, pierden a sus hijos, y sus hijos que eran buenos muchachos, eran creyentes, amaban a Dios, ahora son homosexuales, ahora son lesbianas. Y si usted ve que de 10 a 9 le pasan eso, ¿cómo usted va a pensar que a usted no le puede pasar? Y los padres dicen, no, me voy porque la mejor económica, que sea lo que Dios quiera. Dios va a estar con nosotros en todos sitios, dicen. Pero sus decisiones no están priorizando lo espiritual. Por cuidar, lo que vemos aquí en el ejemplo de José, es que por cuidar espiritualmente a su familia, un padre tiene que estar dispuesto por las prioridades correctas espirituales. Un padre tiene que estar dispuesto a mudarse de ciudad, a cambiarse de trabajo, a cambiarse de iglesia, a separarse de sus amigos, a separarse de algunos familiares, a cambiar de colegio, a gastar lo que sea, a cambiar su manera de invertir su dinero, a alejarlos de otros niños para cuidar a sus hijos, porque no se cuidan solos. Usted es el responsable. Y José estuvo dispuesto a dejarlo todo y a empezar de nuevo para cuidar a su familia. Tercero y último, vamos aquí, Mateo capítulo 2. Vamos a leer ahora en el versículo 19, en lo adelante. Dice, pero cuando murió Herodes, otra vez, un ángel del Señor se le apareció en sueños. ¿A quién? A José, al papá. En Egipto, recuerden que estaba en Egipto, porque querían matar al niño. Se le apareció en sueños a José en Egipto diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. ¿Qué hizo José? Y levantándose José, tomó al niño y a su madre
y vino a tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido nuevamente por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Cuando pasó el peligro, ahora tocaba llevar a Jesús de vuelta al lugar donde debía ser criado, a donde habría de crecer, a las condiciones que Dios quería para que Jesús fuera criado. Y lo tercero que vemos aquí es que José asumió la responsabilidad de criar. Asumió la responsabilidad de criar. Primero, aceptó los planes de Dios para su labor como padre. Segundo, asumió la responsabilidad de proteger. Ahora asumió la responsabilidad de criar. ¿Ustedes creen que Dios se ocupó de que Jesús, mientras era niño, tuviera todo lo necesario para que creciera como debía crecer y para que fuera criado como Dios quería que él fuera criado? ¿Dios se ocupó de eso? Sí, claro que sí. Por eso les dio los padres que les dio y por eso le dijo a José todo lo que le dijo. ¿A quien Dios puso para tremenda labor? A José nuevamente. Así que una vez más Dios le habló, se le apareció el ángel y le dijo dónde es que tenía que criar a Jesús. A pesar de que Jesús era Dios, hombre, verbo hecho carne, ¿ustedes creen que José tuvo una participación activa en su crianza o solo lo miraba? Pero este niño, mira, se baña solo, come solo, ya sabe todo. Nada más hay que mirarlo. Es Dios. ¿Creen que José le enseñó, le modeló, lo puso a hacer cosas? ¿Lo habrá enseñado a bañarse? ¿A lavarse los dientes? ¿A comer? ¿Le habrá enseñado a leer? ¿A vestirse apropiadamente? ¿Le habrá enseñado buenos modales, cómo tratar a los demás, cómo saludar a los mayores? ¿O creen que a Jesús no hubo necesidad de enseñarle todas esas cosas, digámoslo así, terrenales, de su vida terrenal? ¿Quién le enseñó a Jesús las cosas de su vida terrenal en su niñez? Sus padres. ¿O ustedes creen que María y José nada más se levantaban? Ok, ven, ya son las 8. Y todo el día mirando a Jesús, planchar, todo, ya Jesús lo sabía todo. Todo el tiempo de la niñez y juventud de Jesús hasta que se hizo adulto. Miren lo que dice Lucas capítulo 2. Este pasaje es muy, muy interesante. Lucas capítulo 2. Desde el verso 41, los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran los padres. Y suponiendo que iban en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares. Ok, Jesús estaba donde debía estar, como Dios Hijo, dicho sea de paso. Pero ¿qué hicieron José y María? ¿Qué hicieron? Déjalo, total, él es Dios. Ya un ángel lo llevará a la casa en unos días. Hicieron lo que todo padre debe hacer. Ahora, sigamos leyendo. Verso 45. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén.
Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, pero no solo eso, también le dieron su boche. ¿Por qué? Porque eran padres. No le dijeron, haz lo que tú quieras, tú eres Dios. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Nos has tratado de esta manera. Mira, tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Tenemos 3 días preocupados por ti. Tú eres nuestra responsabilidad. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Pero dice, descendió con sus padres y vino a Nazaret. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y continuó qué? ¿Hasta qué edad? Hasta adulto. ¿Qué hizo Jesús? Hay documentales de la juventud de Jesús. Se habrá ido a Persia, se habrá ido a Perú. Jesús hizo una sola cosa en toda su niñez, adolescencia y juventud hasta que comenzó su ministerio. Estuvo sujeto a José y a María. No dice estuvo sujeto a María, estuvo sujeto a ellos. Son muchos años. Sujeto, ¿cómo así? Bueno, pues María y José se quedaron mudos hasta que Jesús cumplió 30 años y nunca se atrevieron a decirle nada porque él era el Mesías. ¿Ustedes creen que fue así que estuvo sujeto? No, la Biblia no dice todo lo que le enseñaron, pero estuvo sujeto a ellos. Ahora bien, aquí hay algo fantástico. Aquí hay una mezcla perfecta de lo que José y María no pudieron haberle enseñado a Jesús. Y Jesús hacía por ser Dios. En la casa de mi Padre es necesario que esté hablando la palabra, enseñando la palabra. Y se quedó ahí. Jesús mostró ser autosuficiente para eso. Pero también muestra lo que los padres de Jesús sí pudieron hacer. Tener sujeto a Jesús en su niñez y juventud. Y miren este pasaje, por favor, Marcos 6. Marcos, capítulo 6. Yo sé, por si acaso, hablando de interpretación bíblica, el gran énfasis y realce de la revelación es mostrar la deidad, la divinidad, la santidad, el propósito de Jesús como Hijo de Dios. Por eso es que de la crianza de los padres terrenales de Jesús se enseña muy poco en la Biblia, pero sí se enseña algo. Y ese algo en María y en José es lo que estamos viendo y aplicándolo en el caso de José a los padres. En Marcos capítulo 6, verso 1 dice, Jesús se marchó de ahí y llegó a su pueblo. ¿A dónde? A su pueblo, Nazaret, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? Es hijo de Dios. ¿Cómo que de dónde? Él es el Verbo encarnado. ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Él es Dios, hombre. Pero miren lo que dice. ¿No es qué? ¿Qué dice ahí? ¿El carpintero? ¿El hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros?
y se escandalizaban a causa de él, por lo que conocían de él terrenalmente. Y Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque en su pueblo natal, ¿qué es lo único que habían visto de Jesús? ¿Que él era qué? ¿El hijo del carpintero? ¿O carpintero? Y vuelvo a repetir, ¿José le enseñó algo a Jesús en su niñez? Creo que sí. Lo que un padre tiene que enseñar a sus hijos: a comer, a vestirse bien, a tener buenos modales, etcétera. Lo que es claro es que Jesús como niño, junto con María, dependían de José. Y fue el que se hizo responsable de la crianza de Jesús y de que a Jesús no le faltara nada. Y aquí hay una mezcla tremenda de lo que Jesús es divinamente, su poder, su autoridad, pero de lo que la gente triste y ciegamente solo podía ver de su crecimiento terrenal. Hoy en día, hermanos, estamos hablando aquí de lo que José limitadamente le tocó para criar, pero le tocó. Igual a nosotros. Hoy en día no sabemos lo que nos toca hacer a los padres muchas veces. Hoy en día la cultura posmoderna y relativista le está enseñando a los padres que primero son los derechos, los sentimientos, las prerrogativas y las preferencias de los niños por encima de lo que los padres creen que es correcto, verdadero, piadoso, necesario y apropiado. Ya no existe eso. Ya existe el derecho, la preferencia y los sentimientos del niño. No importa la edad que tenga. Lo más que podemos hacer es hacerle comprender lo que está sintiendo. Lo que le estoy diciendo es así literal. Hay padres que se acuestan ahí con los niños de 2 años. El niño de 2 años está destruyendo el supermercado. Es un delincuente en frasco chiquito. Y el papá no tiene ninguna labor con ellos. Ese es el posmodernismo, el relativismo. Los padres ya no les enseñan. ¿Qué debe hacer un padre para criar? Enseñar. ¿Qué más tiene que hacer un padre? Poner reglas. ¿Qué más tiene que hacer un padre? Corregir, disciplinar. ¿Qué más tiene que hacer un padre? Entrenar, formar. Y vosotros, padres, dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, Efesios 6:4, sino criadlos. La palabra criar es hacer y darle a un niño todo lo necesario para un desarrollo pleno, integral, completo, intelectual, emocional, físico y espiritual. Eso significa criar. Criarlos, y con 2 herramientas, una para la mano izquierda, otra para la derecha. En la disciplina del Señor, que son disciplinas, reglas, parámetros, límites, castigos, sí, castigos, y la instrucción. La disciplina del Señor, o sea, una disciplina que pone a Dios en alto y en medio y como el principio y el fin de esas reglas. Y la instrucción del Señor. Sin el Señor no hay verdadera instrucción para los niños, y sin el Señor no hay buena disciplina para los niños. Porque como Dios diseñó la crianza para que crezcan bien, es con la disciplina y con la instrucción del Señor. Pero los padres posmodernos, relativistas, no le enseñan ni buenos modales hoy en día a los niños, ni a saludar, no cuando les salga,
Cuando le salga te va a mirar o va a comportarse bien. Mientras tanto que te salude con una patada. Ellos son libres. El posmodernismo, como ya dije, el relativismo, les ha enseñado a los padres que los niños pueden formarse y aprender solos. No. Voy a repetir, invertir, proveer todo lo necesario para su desarrollo. Segundo, enseñar para llegar a sus corazones, para mostrarles la verdad, para mostrarles quién es Dios. Tercero, corregir. Cuarto, entrenar. Una aplicación para ya ir aterrizando. ¿Ustedes creen que José hubiera hecho todo esto si él no hubiera conocido a Dios? ¿O si él no hubiera temido a Dios y hubiera querido ser obediente a Dios? Imposible. Imposible. A José Dios le habló directamente acerca de qué hacer para la crianza de Jesús. Cualquiera diría, ¿a quién no va a ser obediente? Si un ángel se me aparece, óyeme, yo salgo corriendo a hacer lo que debo. No, hoy en día no se te aparece un ángel, pero Dios te ha hablado tan claramente en su palabra como le habló a José. La palabra de Dios, el mensaje de Dios, las instrucciones de Dios para los padres están en la palabra clarísimos, clarísimos. Y José estuvo dispuesto a trabajar, por así decirlo, detrás del telón, de bajo perfil, para que Dios cumpliera su propósito. No se destacó, escuche bien, como nada más, solo como padre y esposo. Y eso es así para muchos padres aquí también. Quizá Dios no te ha llamado a ser un apóstol, un profeta, un pastor, un superlíder, un hombre, un influencer. Solo te ha llamado a ser padre y esposo, igual que José. Y esa es tu labor más importante de tu vida, como José. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, dicen en algunos sitios que he leído, que él fue escogido como líder de la nueva nación no por sus logros o talentos, sino por su carácter. Tenía un carácter no solo piadoso, sino completo, bueno. Él solo tuvo su padre hasta los 7 años. A los 6, 7 años murió su padre. Pero esos pocos años fueron suficientes para formarlo bajo la influencia de su padre. Si a ti te dijeran, solo te doy 7 años para todo lo que debes hacer en tu hijo y todo lo que él debe ser para siempre, ¿lo has hecho? ¿Lo harías, padre? Miren, estos días he estado meditando muchísimo en la visión del colegio Oasis Christian School. La visión dice, una generación de jóvenes con el carácter de Cristo, una cosmovisión cristiana y excelencia académica, etcétera, etcétera. Estamos felices, orgullosos. Pero pasan los años y yo digo, ¿por qué a veces no lo logramos? Mire, estoy comprometiéndome, muchas veces me siento que no estamos logrando eso en los hijos. Porque la visión debe cambiar hoy. Y la visión debe decir una generación de padres en vez de hijos. Con el carácter de Cristo. Con una cosmovisión cristiana para la vida. Y con buena preparación académica. Así que yo un día de esto, en vez de tener un colegio de niños, vamos a formar un colegio de padres. Esos son los que tienen que cambiar. Así que papá, estamos en guerra. Pongámonos de pie.
Quiero ahora dirigirme a los hijos. Joven, si tú tienes un papá cristiano, tú no tienes idea de la forma como Dios te ha bendecido. Tú no tienes idea del sufrimiento del que Dios te ha librado. Dale gracias a Dios cuando tienes un papá que teme a Dios. Y a las esposas, hermana, si usted tiene un esposo, las madres siempre, su labor será más notoria y apreciada, pero no menosprecies lo que tu esposo hace por el Señor. Eso no quiere decir que no hayan hombres que estén sacrificándose, dando el ejemplo y temiendo a Dios. Y si tu esposa siempre estás inconforme con el esposo que tienes porque siempre quieres que sea mejor, quieres, como yo le digo a las jóvenes, que sea una mezcla de Brad Pitt con el apóstol Pablo, y siempre te quejas porque nunca es todo lo que debería ser, estás mal. Estás mal. Apoya a tu esposo. Agradece a Dios por tu esposo. Comienza a ver más las evidencias de gracia que los defectos. Ayúdalo, apóyalo. Voy a repetirlo, ayúdalo, apóyalo, aprécialo. Y me da ganas de repetirlo de nuevo. Y si hubiera alguien aquí que nunca tuvo un papá, sí tienes un Padre celestial. Perfecto, es más amoroso, dispuesto, bueno, ayudador y perfecto de lo que tú crees. Así que como padre, o te opones a Dios y te resientes porque Él quiere tomar el lugar central en tu casa, o lo estorbas y no haces nada para que Él cumpla sus propósitos, o te rindes a Él, te humillas a Él, le sirves a Él. Dios utilizó a José para que Jesús llegara, fuera formado y fuera exaltado. Y eso Dios quiere contigo. Señor, abre nuestros ojos a los hombres, a los padres de familia, para ver que tenemos un propósito grandioso, y es que Jesús sea exaltado como Rey en nuestra paternidad. Ayúdanos a que Jesús reine en nuestro hogar y a que sus propósitos sean nuestra prioridad como padres. Haznos hombres valientes para proteger a nuestros hijos. Y ayúdanos a ver las herramientas que nos has dado para criarlos. No podemos ser hombres, ser padres, ser esposos sin ti, Señor. Ven, toma nuestras vidas. Ven, haz tu voluntad en nosotros. Ayúdanos a amarte. Amén.